que yo, bueno, pues ya está con nosotros el escritor, periodista, novelista, académico, Ricardo Rafael, con su más reciente publicación, que es Hijo de la Guerra, que tiene que ver con el narcotráfico en nuestro país, y que no lo he acabado, la verdad, pero lo comencé y es de esos libros que no puedes dejar de leer, pues por toda la información que tiene, por lo bien contado que está, por lo que está pasando en nuestro país, por supuesto. Así es que yo quiero darle la bienvenida a Ricardo Rafael. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Saga. ¡Bravo! ¡Bravo! Perdón. ¿Cómo estás, Ricardo, querido? Qué gusto. Bienvenido. No, hombre, al contrario, No, al contrario. Adelante. Muy feliz. Al contrario. Gracias por la introducción. No, es ya que me sí. ruborizaste. No. O será tu saco que ya se me refleja. Es el reflejo, sí, es el reflejo. Oye, está muy impresionante, ¿no? La verdad, pues la lectura es una lectura obligada, digo yo, porque es justo lo que ha estado pasando en nuestro país desde hace ya muchísimos años, Hijo de la Guerra, que es resultado de una serie de entrevistas que tuviste, correcto, pues con un criminal que está en prisión y que dice pertenecer a la banda de los Z. Bueno, de hecho, él afirma ser el Z9, ¿no? El Dino Mellado Cruz. Exacto. Sí, la verdad es que te confieso que surge esta serie de entrevistas pues de la insatisfacción por las lecturas que no tenemos todavía para comprender el origen de esta violencia, que es la violencia de nuestra generación, ¿no? Se dice rápido, 300,000 muertos, 60,000 desaparecidos, y seguimos sin entender qué está pasando. Sí, pasa el evento de Culiacán y sigue habiendo como mapas de lectura que más bien acumulan mentiras que verdades. Y frente a esa realidad, pues lo que nos pasa a los periodistas, es la que necesitas casi con el cuerpo, ¿no? Entender mejor. Y cuando supe que había un supuesto fundador de los Zetas escondido en una prisión pues normalita, no es de estas de alta seguridad. No, sino es del fuero común. Entiendo que por eso tuviste oportunidad de... No, de otra manera no puedes. No hay manera. En una de estas prisiones de alta seguridad, pues no hay manera, ¿no? Hubo condiciones para entrar a la prisión, para sentarme todos los miércoles 3-4 horas. ¿Durante cuánto tiempo? Pues ¿Cuántos mira, miércoles fue? Empezó en marzo de 2015 y terminamos la última reunión, que ya fue fuera de la cárcel. No arruino el final del libro. Sí, no lo spoilees porque no lo he terminado. Esto es hacia el mismo, un poquito más adelante, habrá sido mayo, junio del 16. Entonces, sea, prácticamente un año. Un año. Digamos. Y fueron estas conversaciones donde, que en realidad el libro no es la historia de él, no es la historia de los Zetas, ese es como el telón de fondo, es la historia de nuestra relación. Sí. ¿Qué ocurre cuando dos individuos que provienen presuntamente de universos tan distintos se topan? Como habrás notado, hay un problema para tener lenguaje común. Sí, claro. O sea, él utiliza un léxico que yo tuve que aprender antes de poder seguir, cuando me dijo, no, es que yo traía un clavo en el coche, ¿no? Y es que me puso, y es que le hizo, y yo tengo todo el tiempo que estar haciendo un cómputo en mi cabeza. Y una traducción. Como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Entonces, desde esto, hasta que por fin tenemos por lo menos un piso mínimo de empatía, pero al mismo tiempo no me permite acercarme demasiado, porque puedo resbalar en la ingenuidad, pero tampoco puedo ser demasiado distante, porque entonces pierdo la posibilidad de tener información. Entonces, ese juego es el que está ahí en tensión en la narración. Llega un momento en el que ya no sabes qué es ficción, o sea, cuál es la realidad, cuánto es novelado, ¿no? Y de pronto, pues te das cuenta que pues es lo que hemos, como periodistas y como conductores de noticias, etcétera, hemos estado relatando a lo largo de los años, ¿no? O sea, esto que él te platica que hacía, pues hemos dado cuenta de ello. Sí, yo por lo menos de donde yo venía, era como de la gran explicación, es como, me imagino en la época de Galileo, que había que explicar el macrocosmos, y entonces los Zetas y el cártel de Sinaloa, y luego todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo sabe muchísimo. Muchísimo de la... Pero yo creo que los físicos fueron los primeros que descubrieron que para entender el macrocosmos valía la pena meterse al microcosmos, al átomo, a la intimidad
de O la sea, ir de lo particular a lo general. Y a mí sí me ofreció información. O sea, de pronto me di cuenta que allá abajo había una enormidad de cosas que yo no sabía y que valía la pena contar. Y ahí entro a saco lo que me preguntabas. A ver, lo que el periodista, porque una parte de mí se desdobló al libro. Sí, claro. Como Woody claro. Allen, que entra Sí, en la película. sí, claro, porque no te voy a decir que soy todo yo, no es cierto, pero hay una parte de mí que se metió de personaje. Porque además es quien le abre la puerta al lector, ¿no? Sí, sin duda, claro. Y lo que el periodista va contando es verdad. O sea, yo corroboré, contrasté, busqué fuentes. Entonces, puedes tener tranquilidad. Cuando el periodista está hablando, hay verdad. El problema es cuando habla el Z9. Exacto. Porque ahí no sabemos ni siquiera ¿Cómo si lo es puedes? él. Claro. A ver, dicho francamente, en mayo de 2014, ¿te acuerdas de Tomás Herón? Sí, claro. Tomás Herón fue el que inventó lo del basurero de Cojula, Sí, ¿te ajá. acuerdas? Bueno, Sí, claro. es el mismo que lo da por muerto. Y da una conferencia de prensa, y dice 100% confirmado positivamente es él. Bueno, yo lo veo, pero en marzo de 2015, Sí, un año exacto. después. Y me dice, un día estaba yo en la prisión, veo la tele y vi que me habían matado, ¿no? Entonces, a ver, ¿es aquel o es este? Claro. Y a partir de eso me constato, o digamos, con resignación, que me puede estar diciendo cosas que parecen verdaderas, que yo no puedo confirmar. Yo no puedo hablar con sus amigos Z Sí, y no preguntarles puedes, claro. si hacían tal o tal, o fin. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una novela cuando habla él y es no ficción cuando hablo yo. Exacto. Entonces, hay una novela de no ficción. El primer personaje que es él y el antagonista que soy yo, porque además yo echo a perder un poco la cosa cuando descubro que me dijo una mentira y entonces la cuento. En fin. Exacto. Entonces, el recurso de la novela de no ficción es el que me permitió contar esto sin tirar a la basura todo lo que él me dijo o todo lo que yo había Sí, confirmado. no se podía tirar a la basura, claro. Ahora, cuando dices, pues sí se genera una empatía, usas esta palabra. Y uno pudiera pensar, yo siempre digo que uno no elige a los personajes a entrevistar de acuerdo a un código ético o moral, ¿no? Sino a la dimensión que tiene el personaje periodísticamente y lo que puede llegar a documentar, que es el caso. Y podemos recordar la frase de Julio Scherer cuando dice, si a mí el diablo o el demonio me ofrece una entrevista, voy a los mismísimos infiernos, ¿no? Mira, yo estaba en el periódico, haciendo un trabajo en el periódico La Universal cuando entrevistó Julio Scherer al Mayo Zambada. Y recuerdo que en ese momento me pareció, no diría inaceptable, pero inadecuado. Que no fue tanto una entrevista, sino un relato de un encuentro, ¿no? Claro. Te podría decir que me siento ahora muy equivocado con respecto a aquel juicio, porque a ver, si el gobierno te miente cuando te habla de esta guerra, si las empresas criminales tienen un área dedicada a la propaganda, narcovideo, narcocorrido, narcotodo, ¿no? Si los medios no hemos podido hacer bien nuestro trabajo, ¿dónde está la fuente fiable? Con los criminales. Y esos son los que están en prisión. Además se mueven ganas de contar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en México, en otros países no es así, ¿eh? Tú no puedes ir hoy a un penal de alta seguridad y entrevistar con grabadora y cámara, en fin. No. Han sido poquísimas las ocasiones. Creo que Carlos Marín fue. Y ahí está la explicación. Ahí está, sí. Es decir, ellos son los que nos pueden contar cuáles son los vínculos con el poder, cuáles son los vínculos con Estados Unidos, de qué tamaño es el mercado. Y esto que es más importante, cómo se mueven los resortes personalísimos, íntimos, para meterte a una espiral de violencia como esta. Entonces, yo sí creo que tendríamos que empujar la puerta para penetrar en estas vidas, porque ahí está buena parte de la explicación. Y en este sentido, pues sí tienes que cruzar la frontera y hablar con el diablo, como diría Scherer, porque el diablo tiene explicaciones que los ángeles, que no existen, por cierto, el diablo sí, ¿eh? Los ángeles no. No te pueden dar. Sí. Pero, pues, y es inevitable sentir cierta empatía con el personaje a entrevistar, ¿no? Y después de un año de estarlo viendo en sesiones semanales de 4 horas, pues se establece una relación, ¿no? Hay algo incluso más fuerte que la empatía. Hay un momento en que bueno, mi violencia personal se empieza a reflejar en su espejo. Que él me está hablando de una serie de códigos, a ver si me puedo explicar, del léxico viril mexicano, ¿no? De la utilización de objeto
por ejemplo, a propósito de la mujer, Del machismo, ¿no? o el Sí. machismo, Acendrado en no, esto. digamos, tiene horror de ser hormiga, ¿no? Versus a ser jefe. Entonces, todo ese código, Adela, es mi código, culturalmente hablando. Entonces, hay un momento en donde Es incluso con lo hay que vienes cargando. ciertas es un bromas bagaje. que no quiero reírme, que no quiero resbalar, que quisiera ser una esfinge, pero él sabe perfectamente que en el código cultural mexicano ser hombre implica una serie de cosas muy violentas. Yo creo que nunca he tenido una experiencia de aprendizaje más sincero sobre mi violencia que cuando me topé con este espejo. Yo no sé cómo lo dejé a él, ¿no? Pero no ¿No quedas lo volviste indemne. a ver? ¿Él ya tiene el libro? Ahí está contado la última escena. Pero déjame responderte de manera oblicua para no A echar ver, a perder. para pero, no echarme a perder pero la déjame lección. decirte, yo pensé que lo más difícil era entrar al laberinto y toparme con Minotauro. Y eso fue muy difícil. Pero nada más difícil que salirte del laberinto y dejar al Minotauro. Sí. Porque ya hay vínculos personales, fraternos en algún sentido, y de repulsión, pero de aproximación. Somos seres humanos. Es como el actor, ¿no? Sí. Cuando se desprende de su personaje también. Sí, y a uno le encantaría asumir que esos personajes son muy distintos a uno. Son tan distintos. Un poco La Cigüeña lo dejó en un lugar distinto al mío. Tengo que decirlo, él nace en Tepito, yo nací en Amiscuac, ¿no? Su padre era presuntamente secuestrador, el mío, según hasta donde estoy enterado, no. Pero sí hay algo en su vida que lo lleva por este rumbo y que yo tuve la suerte que no me ocurriera. El Estado. Quien lo convirtió en un arma letal no fue el padre, fue el gobierno. ¿El ejército? Lo entrena, Lo entrenan brutalmente. se lo lleva a Estados Unidos. Allá les enseñan a torturar. Al fuerte Hood. Al fuerte Hood. Y luego lo nombran policía judicial a los 22 años en Reynosa. Y el mismo gobierno es el que luego se lo entrega a Ociel Cárdenas Guillén. A ver, eso sí es muy mala suerte. Yo no quiero exculparlo ni quitarle Sí, responsabilidad. no, porque no se puede. Pero ahí hay un origen del mal que yo no puedo a estas alturas hacer abstracción. El Estado está al principio de esta violencia que Ahora vemos. dime algo, Ricardo, porque ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador que dice hay que ir a las causas y hay que ir al origen, que tampoco es nada nuevo, lo hemos estado diciendo, nos lo han estado diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Pero eso no determina el hecho de que, es decir, tu circunstancia y donde él nació y etcétera, no, o la pobreza en la que muchos mexicanos viven, no necesariamente te hace un hombre, pues como el Z9, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la mitad de la hipótesis. Es decir, si queremos enfrentar esta guerra, hay que ir a sus orígenes. Y por eso te insisto, hay que ir a la cárcel, hay que hablar con ellas y ellos, hay que reconstruir la relación con quienes han estado al origen de tanta mortandad. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Porque una vez que haces eso, la mayoría de tus prejuicios se caen. Por ejemplo, se cae el prejuicio de que hay buenos y malos malos, que es un poco como la versión Calderón de la historia. ¿Te acuerdas que había un anuncio donde unos vestidos de negro jalaban la cuerda y otros vestidos de blanco? Sí, claro. Ese prejuicio tontísimo se cae. Pero más o menos también se te cae el prejuicio de que con 2.500 pesos vas a evitar que este personaje se meta al narco cuando ganaba 10 o 15 o 30 veces Sí, más. exacto. Y en efecto, me parece que todavía hay una ingenuidad grande entre nuestros gobiernos, donde en realidad desde el escritorio se está presuponiendo cuáles son las causas. Las causas, para conocerlas, hay que visitarlas, no imaginártelas. Y creo que nuestros prejuicios, sea la pobreza, sea los buenos y los malos, sean los gringos, ¿no?, produciendo esto, son causas que todavía no te alcanzan a explicar el fondo del asunto. A ver, crimen organizado, perdón, pero ha habido en nuestro país hace mucho, ¿no? Las bandas del siglo XIX, de asaltacarretas, ¿no? A ver, tráfico de drogas ha habido siempre. Ahora, ¿en qué momento se volvieron letales? O sea, el virus mutó y se volvió letal. Mire, ahí sí hay una causa particular, y es cuando
el poder público se volvió la pistola con la que se disparan. Y yo sí pregunto en qué momento le estamos entrando seriamente a separar poder público de poder criminal. Y cuando te digo esto es que son parte de la misma empresa. Y lo que hay que imaginar es que tienes una empresa con un director y un director de finanzas. Sí. Esas empresas no se han desmontado. A ver, no se han desmontado que si me pongo, aquí hablamos del cártel del Golfo, pero si me cruzo del otro lado, a ver, pues el señor Joaquín Guzmán estará en la cárcel, pero ya vimos quién quedó en su lugar, ¿no? Sus hijos. Y no se desmontó nada de su empresa. ¿De qué te sirve llevarte al director de la compañía si la empresa queda idéntico? Así pasó en este caso. Se llevaron a Ociel Cárdenas y se quedó igualito. Se acabó el ASCA y la estructura siguió igualita. Sí, no es cierto que le hemos entrado al origen. El origen es esas empresas criminales. Y ahí es donde me preocupa un poco la ingeniería también de este gobierno, donde como muchos otros tienen más respuestas que preguntas. Y no es que yo les quiera imponer el oficio del periodista, pero hay que tener más preguntas que respuestas. Exacto, y sería muy genuino de la parte del gobierno decir, pues eso, tenemos más preguntas que respuestas hasta este momento, ¿no? ¿Y dónde las encontramos? Pues, ahora, yo creo que tú aprendiste mucho de ti mismo también, sí, ¿no? Y muchísimo. Mi miedo. A ver, ¿por qué no enfrentamos esto? Mucha gente me dice, ¿no te dio miedo? Me dio mucho. Además, entendamos que es un profesional. Estas personas de la provocación para la paranoia. A ver, tú no sabes en las conversaciones las cosas que me decían. Yo tenía que sacar como papel secante. No, o sea, domina el monstruo de tu paranoia. Claro, ya vi en qué coche viene. Y pues, hombre, todo el mundo sabe en qué coche vengo, ¿no? No me digan que es una gran... ¿no? Entonces, sí hay como un aparato paranoico. Es una de las armas que tienen justamente para alinear a cualquier adversario, para que no avances más, para que no preguntes de más. Y, por ejemplo, eso es una de las cosas que aprendí, que necesitamos domesticar nuestro miedo para poder enfrentar este mal. Porque siempre cuando hay una guerra, el miedo es un arma muy potente para vencer al adversario. Y aquí el adversario somos las personas, yo no diría buenas o malas, pero pues los de a pie, ¿no? O sea, pues los que no nos dedicamos a eso. Los que no decidimos no, o la vida no nos puso ahí. Nos puso ahí. Y claro, el miedo es lo que nos hace ver a otro lado. O sea, a ver, déjame repetirte la frase. Uno dice, 300,000 muertos. Y ya ni siquiera lo oyes. Es como cuando estás en un cafetín de estos de mesa en la calle y se acerca un niño y te viene a pedir dinero, que dices, se te olvida que eso es absolutamente anormal, que este país no puede estarse permitiendo eso. Igual ahora, este nivel de violencia, si volteamos para otro lado. Ya lo ves como parte de la escenografía. No podemos. No se puede. No podemos. Porque atrás de estos 300,000 hay una persona, ¿no? Hay familias enteras destrozadas, un país hecho pedazos. Ahora, ¿quién te habla de este personaje? ¿A qué acuerdos llegas con él? ¿Qué sí, qué no? Pues mira, es Antonio Cervantes, que es un buen amigo mío. Yo ya estaba a la búsqueda de digamos, alguien que hubiera participado en nuestras empresas criminales. Me urgía encontrar a alguien que... Entonces exploré, encontré algunos personajes sensacionales que quedaron fuera, porque eran de otras épocas. Había, te lo adelanto, una conductora de ECO que había sido novia de un narcotraficante en una época complicada. Estuve a nada de que fuera ella la que me ayudara a explorar esto, pero es que eso era como de los 80. Sí, entonces, en ese estaba cuando de pronto me dice Antonio Cervantes, tengo una posibilidad de un individuo que dice que es el Z9 y que quiere contar, que quiere hablar, porque es un muerto vivo por la razón que ya conté. Y sí, me tardé. Yo no sé si a la gente le queda claro porque es un muerto vivo. Y él se mete a la cárcel, él quiere irse a la cárcel porque es su manera de proteger. Él se encierra en 2010 y entonces como está desaparecido, al gobierno le hace fácil darlo por muerto en 2014. Pero él salió de la prisión en 2016. Y se encierra, en efecto, con un delito menor, que es el robo de una pistola, ¿no? En fin, la verdad es que se cae por completo. Cualquier juez lo hubiera liberado. Claro, él pagó para que estar ahí lo dejaran, ahí, ¿no? claro. Entonces, bueno, era su seguro de vida. Era su seguro de vida y sobre todo que se volvió adicto a la heroína. A ver, esta no es la historia del ascenso, que es como cualquier narcoserie, sino la historia de la caída. De la caída. Que yo, perdón que te interrumpa, pero esto tiene que ser una serie. ¿Será? Sí, claro. Sí, claro. Claro, yo creo que tiene que ser una serie. Ya te tengo hasta el casting al elenco.
A ver, Adela, pues tú dime por qué. Luego platicamos. Pero es que, Esto, a ver, la manera en que lo cuentas, o sea, yo me imaginé cada escena, ¿no? Ahora, Cada sí me escena. distancio de la idea de narcoserie, porque aquí no hay... O sea, aquí vas a ver, ahí es donde no sé si sea exitosa, porque vas a ver la profundidad del individuo, ¿no? O sea, no es plano, Sí, no es heroico. Es un documental, ¿no? Y en esta lógica, me preguntas, entonces, un amigo abogado, penalista, extraordinario, por cierto, el libro está dedicado a él, me dice, yo te acompaño la primera vez, y por cierto me acompañó todas, ¿no? No aparece ahí para... ¿Ah, fue a cuidar. todas? Sí, porque él me decía, necesitas tener un testigo por cualquier cosa. Ah, ok. Y claro, además, él era como un segundo traductor. A veces me sentí como ¿te acuerdas entre Moctezuma y Cortés que Sí, había, claro. estaba la Malinche y estaba Malinche. Jerónimo de Aguilar? Aquí igual, porque había léxico penal de cárcel que yo no conozco. Entonces él me ayudaba muy rápido para quitarme un poco lo bobo y hacer que pagara el impuesto de la ingenuidad. Y en la primera conversación, él lo dijo claramente, a ver, yo no quiero que ponga a mi familia en riesgo. Uh-huh. Que eso lo cuentas No en el puede libro. publicar nada hasta que esté yo libre, ¿no? No puede acercarse al juez ni a nadie, que fue un problema, lo verán. Ni a su familia. Ni a su familia. Entonces, me pone reglas que me permitirían más o menos navegar. Luego yo trato de ponerle reglas a él y también se ríe mucho de mí. Y luego pues compré un telefonito de estos que están en las cajas de cornflakes, ¿no? Sí, exacto. Y ahí nos llamábamos y de repente me empieza a llamar un día y voy a contar una bobada, pero fue para hablar de qué tamaño era mi ingenuidad. Y mira que yo ya llevo rato en este oficio. Sí, pero... Digo, oiga, voy a ir al pueblo, lo cuentas. a comprar Libreta. a comprar una libreta y unas plumas. Y yo dije, va a salir de Chacalotla. Puede pagar salir de Chacalotla. Pero claro, no me atrevo a resbalar, ¿no? Iba a salir Claro. Muy bien, pues, compre la libreta y empiece a escribir sobre su infancia, le digo yo. Es muy al arranque, así es que no estoy echando a perder. No, es muy al inicio. Y entonces, claro, a la siguiente visita, él mismo me explica que el pueblo es donde vive el recluso vestido de beige, es decir, que no tiene dinero para pagar la zona es que hay privilegiada, dos clases de reclar. los que comen rancho, ¿no? Y pues imagínate mi nivel, la verdad, de conocimiento del fenómeno. Bueno, pues es que no tendrías por qué, o sea, voy al pueblo. Quizá ese es el gran aprendizaje. O sea, cómo aproximarte a un objeto de estudio tan cercano a nuestra realidad que al mismo tiempo lo entendemos tan mal, sin arriesgarte a que te juzguen por ingenuo. Y no lo digo más fuerte con P. Sí, me queda claro. Oye, y yo creo que él también llega a sentir, pues, vamos, la relación va en los dos sentidos, ¿no? Entonces, pues después de irlo a visitar todos los miércoles durante un año, por 4 horas cada vez, pues no sé si también hay una especie de afecto, de qué, ¿no? Hay algo que él me dice en algún momento, son dos respuestas las que te daría. Una es esto, que me dijo en algún momento, yo no pude ir al psicólogo, porque aquí los psicólogos creen que uno está enfermo. Pero desde que usted viene puedo dormir. Digo, ¿por qué? Usted habrá visto películas de estos de soldados que regresan a Vietnam. Pues a mí me pasa lo que le pasa a esos soldados. Es decir, en la noche, la gente que yo maté o que vi morir, se me aparece y no me deja dormir. Y a partir de que yo puedo con usted hablar 3 o 4 horas a la semana, hay algo que me está permitiendo poner más en paz mi vida. Porque claro, tú te imaginas que la víctima de violación, de secuestro, en fin, necesita hablar para curarse. Sí, pero también. Pero el victimario también. También. Es catarsis, más, ¿no? Sí, claro. ¿no? Entonces, ahí hay como una primera explicación de por qué él tenía que hablar. La segunda, que me tardé por mi propia ingenuidad en darme cuenta, pues que mi visita fue muy rápidamente percibida por los directivos de la prisión. Sí, claro. Y no me podían prohibir. Y eso que hacía, lo protegía. Ya, claro. Si le pasaba algo, yo iba a estar enterado. Entonces él estaba comprando protección, porque esta es una cárcel que es de la familia michoacana, él era Z, entonces están muy peleados y ellos estaban en minoría. Y por ejemplo, yo lo hubiera entendido al principio, a lo mejor hasta abuso más en las preguntas que le hago. Sí, claro. Le convenía muchísimo. Sí, claro.
otra vez compraba su seguro de vida ya adentro, ahí en la cárcel. Ahora, Pero yo creo que sí fue una manera de exorcizar sus propios demonios, ¿no? En parte sí, en parte contar cómo los usó el gobierno. Y luego tenía una obsesión muy desde niño. Él no tuvo una infancia nada fácil, fue una infancia más bien horrenda. Y no había nada que le parecía más insoportable que ser tratado como hormiga, que es abajo de halcón, ¿eh? O sea, el hormiga realmente es soldado raso en la empresa criminal. Y todo el tiempo necesitaba hacer cosas como para volver a subir una escalera de la cual se había caído. Él estuvo muy arriba. Muy arriba. Y entonces sí había necesidades. Y yo tuve grandes coches, yo tuve muchas armas, yo tuve muchas mujeres. O sea, en esta cosa que te contaba. Y claro, ¿a quién se lo decía? Pues a mí. Ese era el espejo. Necesitaba que yo le reflejara ese espejo. Y cuando se desbarrancaba, porque pues adentro tenía muchos problemas, lo golpeaban mucho, se peleaba muchísimo, hacía cuanto estuviera en su poder para sacar la casta y contarme mentiras de cosas horribles que había hecho, porque esa es la única manera de dejar de ser hormiga. Y la verdad es que es una cosa muy rara lo que voy a decir, pero es que lo hacemos todos. En una sociedad donde si te caes, los sótanos son horrendos, todos hacemos lo que esté en nuestra posibilidad para levantar ánimo. Nos compramos ropa de marca, nos tatuamos alta alcurnia y muchos apellidos, hacemos fiestas de 15 años y de bodas y echamos por la ventana porque necesitamos mostrar. Y entonces hay una explicación bien interesante que va más allá del malo que quiere hacer mucho dinero. Es que en una sociedad donde el valor social te lo entrega el estatus, el poder de seducir mujeres, entre otras cosas, encuentras buena parte de la enfermedad que estamos viviendo. Y cierro con la última. Es un individuo que por la propia infancia que vivió, pero quizá nos pasa a todos, necesita pertenecer a una pandilla. Entonces también te va narrando. Es que la pandilla, bueno, tú lo platicas ahí, o sea, la pandilla es mucho más que la familia mucho para más. Estos personajes, ¿no? Mucho más porque les da un sentido de pertenencia. Y quizás esta es y de identidad. La explicación más fuerte cuando pensamos en que hay que ir a los orígenes, pensar que a veces no es el dinero, sino es la posibilidad de tener un grupo humano que te proteja en una época muy envilecida. Y sobre todo en partes de nuestra sociedad que están francamente envilecidas. Y que estás tan vulnerable, ¿no? Por muchos motivos, pero entonces otra vez no necesariamente el origen es la pobreza, Ricardo, y es otra vez como una explicación muy simplista, un problema que es mucho más complejo que eso. Yo no aceptaría por ningún motivo que la pobreza te lleve a la criminalidad. Te puede llevar a robar una mazorca, pero, sí, bueno. Pero a ver, perdón, Tepito no es la pobreza de este país. Sí, exacto. Que es donde, o sea, es clase media baja, pero además al papá le va muy bien. Era secuestrador y luego se volvió a asaltabancos. Y estaba ligado quizá a la banda más importante en los años 70 de robo de bancos, años 70, 80. Si él dice la verdad, el papá trabajaba con Alfredo Ríos Galeana, que fue como el gran asaltabaltos en la época de Durazo. Entonces, a ver, este hombre no entró por la vía de la pobreza. Y si es cierto que todos los demás habían tenido vidas muy precarias, esa precariedad hay que entenderla más en términos emocionales que en términos solamente de recursos. Por eso me parece que es una ingenuidad suponer que con una beca de 2.500 pesos vamos a reducir las condiciones que producen criminalidad. Incluso me parece ofensivo. O sea, aquí los muchachos que necesitan 2.500 pesos no habrían entrado a la criminalidad. Son condiciones distintas que hay que mirar más de cerca. Y debe ser multifactorial también, yo creo, ¿no? Mira, esencialmente yo creo que tiene que ver con la sensación de vulnerabilidad. O sea, cuando tú tienes una empresa criminal que se apodera de un territorio, como es este caso, ellos dicen que se adueñaron de 5 estados, cosa que no varía. Por eso sus 5 estrellas, ¿no? La única manera de salvarte es pertenecer a esa empresa criminal. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que sí tenemos que enfrentar a esas empresas criminales y dejar de criminalizar al pobre, ¿no? O al joven, porque ahí no estamos entendiendo dónde está el origen del mal. ¿Te obsesionaste un poco con el personaje y sí, mucho. Con el libro Mira, con el tema? Mira, yo te puedo decir, esta visita era todos los miércoles en la mañana, luego yo grababa televisión por la tarde, me costaba muchísimo de trabajo concentrarme, y luego soñaba con él mucho, ¿no? Luego salía a correr en las mañanas y lo veía por todos lados, ¿no? Me lo imaginaba por todos lados.
Y luego ya no sabía de qué hablar con mis hijos que no fuera este tema. O sea, cuando estás haciendo este tipo de investigaciones, te toman por asalto. Y la verdad es que yo de pronto me empezó a llamar de más. Porque más como pueden hablar a cualquier hora. Sí, eso es todo. Entonces, ahora nos cuentas eso también, porque todo funciona con lana ahí, ¿no? Lo digo ahí, lo que no cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Exacto, me encantó. Lo que no se resuelve con dinero, se resuelve con mucho dinero. Me encantó esa frase. Ahora, también te diría, fueron 2 años más o menos lo que duró la investigación, porque tuve que investigar todo sobre los Zetas, leer todo lo que se había escrito, corroborar expedientes judiciales. Pero ya la escritura tuve que cerrar ese capítulo. O sea, yo no podía estar enganchado en esa relación y enganchado en esa historia y ponerme a escribir. Necesitas distancia. Entonces, los siguientes 2 años fue intentar 6 borradores de la novela. Hasta que llegaste Hasta que llegué a esta, porque había que tomar, como te decía hace un momento, las distancias también se construyen, ¿no? Sí, claro. Y para escribir sí necesitas una distancia mayor que la que tenía visitándolo. Entonces, ahí ya la discusión conmigo era más bien cómo contar esto y que la gente soporte leerlo. O sea, es que hay unas cosas que son muy brutales. Muy brutales. Muy brutales. Pues te ahorré casi como el 80%. No me digas. Sí, de lo que me contó. No, ahí está contado algunas de las cosas más terribles, pero no. Entonces, ¿cómo lo cuento? Y luego, ¿de qué manera haces la atención para que pueda uno adquirir conciencia y conocimiento de este hecho sin que te vuelva loco, como a mí me volvió loco? Sí. O sea, si hay un trabajo otra vez de traducción nuevamente, que la literatura medio te permite hacer. Pero el ejercicio te salió espléndido. La verdad te salió espléndido. Digo, es una lectura que no puede... Otra vez, o sea, sí es como espejearse mucho, sí, ¿no? Y sobre todo para quienes pensamos que nadie es bueno ni nadie es malo y que todos tenemos nuestro lado oscuro y que pues hemos estado tratando de entender qué ha pasado en este país los últimos años. ¿Por qué conectamos del lado oscuro, no? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Por qué conectamos del lado oscuro? Lo del espejo. Porque las cosas están ahí y uno sabe qué hacer con ellas, ¿no? Otra vez, yo por eso no creo en esta explicación. No solamente me parece ingenua, sino muy simplista de, pues eres pobre y entonces te ves obligado a matar. No lo veo así. O sea, las cosas están ahí y uno decide qué hace con ellas, ¿no? A ver, él tuvo que aprender a torturar. Y eso no fue porque la pobreza se lo enseñó, ¿verdad? Eso se lo enseñaron en el ejército. O sea, esta idea de dejar un cuerpo y una cabeza a otro lado es una cosa que se aprende. Se aprende. Brutal. Sí, no puedes jugar con la idea de que la pobreza es el camino directo. Eso incluso me parece como muy agresivo, muy discriminatorio, muy insoportable. Déjame regreso a lo que dijiste del espejo, porque la verdad es que es un texto donde la figura del espejo está muy presente, aunque quizá no aparece tantas veces la palabra, pero la figura sí. Y tiene un origen. Italo Calvino, que fue este gran escritor italiano, antes de morir estaba preparando unas conferencias para Harvard y el libro de esas conferencias acabó llamándose 6 propuestas para el próximo milenio. Y creo que es la 7ª conferencia, porque ya no, o la 6ª conferencia, habla del espejo y lo que dice es que muchos habían tratado de enfrentar a la medusa, ¿te acuerdas? Esta mujer con las serpientes. Pero tú no podías ver a la medusa de frente porque te volvías de piedra. Y que entonces lo que hizo Perseo fue utilizar su escudo como espejo y mirando el espejo pudo enfrentar a Medusa y así salvó la vida, no se galvanizó. Y Calvino dice, ese es el rol de la literatura. Es decir, si tú miras a la realidad de frente, te galvanizas, tu corazón se vuelve de piedra, te desmoronas. No hay forma de ver eso de frente. En cambio, la literatura te permite, en efecto, contar las cosas, mirar las cosas y enfrentar a Medusa. Y por eso el tema del espejo es fundamental. Por lo menos el espejo que yo usé para contar esta historia. Si hubiera hecho solamente un reportaje periodístico, era un libro que se te hubiera caído las manos, no lo hubieras aguantado. Tendrías que ser un serial killer para leerlo. Sí. Lo digo con descarnado. Sí, te entiendo perfecto. O sea, tenías que darle este toque. Donde hay como
distintos emplazamientos como ahora, ¿no? Tienes las cámaras. Las cámaras, se se ve colocan en distinta distintos lados, perspectiva, ves sí. un lado, ves el otro. De hecho, la historia está contada así, Así, no es claro, lineal, ¿no? no. Sino vas viendo distintos momentos. Y te confieso, la parte más difícil no era tanto pues, describirlo a él, porque pues, mis ojos bastan, pero cómo describirme yo. Y entonces hasta que descubrí que el espejo que él significaba permitía que el periodista estuviera ahí. Y luego, pues sí vi a gente de su entorno, porque... ¿no? Sí, a ver, ¿no? sí, era inevitable, ¿no? Pues es que También. cuando empecé a sentir que no le creía, y un día se le olvidó en una libreta donde me anotaba, te decía yo, Sí, su vida. Él llevaba un diario y me compartía, se le olvidaron los datos de la mamá. Entonces sí me vi muy tentado. Es que sí buscar a la mamá. Y luego conseguí que me diera permiso. Antes de que buscaras a la mamá o... No me obligues a aclarar eso. Es que ya para ese momento yo ya había entre perdido la gitanos, ingenuidad. sí, claro, entre Ya había yo gitanos no perdido la nos leemos ingenuidad. la mano, o sea, ya la vi, ya hablé con ella, ya todo, y luego le fui a pedir permiso. Pero él me dio permiso. Claro, ya tenías la anuencia, Ya tenía pues la sí, anuencia. claro, claro. Y él sí me consigue la cita con una novia de él, que tiene la peor imagen de él. O sea, sí. Ah, tiene ella la peor imagen. Porque hay una parte muy fuerte en la descubierta de este personaje, y es que pues todos necesitamos un Dios que se nos parezca. Es decir, Dios es un ente a la imagen y semejanza de nosotros. Claro, sí, sí. No al revés. No al revés. Y entonces sí hay una relación con bueno, hijo de la guerra quiere decir hijo de Ogún, Ajá, porque sí, él es hijo de Ogún, ajá, ajá. ¿no? Que es uno de estos orillas de la religión yoruba. Y entonces, Desde claro, chiquito. la novia es muy religiosa, cristiana, y todo lo que hace él no le parece terrible, excepto que trae al diablo dentro. Porque, claro, no cree en la religión cristiana, Claro, sino claro. en esta cosa rara de la religión yoruba, de la santería yoruba. Entonces, toda la parte también religiosa es muy interesante como explicación de fondo de lo que estamos observando. No, está fascinante, ¿eh? De verdad. Por muchos motivos. No lo puedes dejar, no puedes abandonar la lectura. O sea que eso que te temías de que tuvieras que abandonar la lectura es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque sigues y quieres saber más del personaje. Y quieres saber más de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y de lo que hemos estado viviendo. ¿Y qué nos depara, además? Sí, porque pues esta historia no se detiene con él. No, ¿qué O nos sea, espera? ¿A qué conclusión? ¿Qué apuntes tomaste? yo te diría una cosa. A ver, me gusta mucho, hablando otra vez del demonio, esta figura de la Biblia donde hay una serpiente, ¿te acuerdas? Que le entrega una manzana. Sí, a Eva. claro. ¿Y te acuerdas de qué árbol arrancó esa manzana? El árbol El árbol exacto, del bien y del mal. Del bien y del mal. Es decir, es el árbol que entrega ciencia o conciencia de ti mismo. Ah. Y a partir de eso hay un problema. Bueno, hay tres, ¿no? Según la Biblia. Uno, se acabó el paraíso. O sea, una vez que tienes conciencia, se acabó el paraíso. Dos, pues para comer hay que trabajar. Y tres, eso sobre todo es para ustedes, hay que parir con dolor. Pero cualquier idea que se pare, hay que parirla con dolor. Creo que este es un libro que entrega conciencia de la realidad que estamos viviendo. Por eso es tan duro. Sí. Y si algo yo quisiera aportar es, así como yo tuve que pagar el impuesto a la ingenuidad, ojalá y muchos lo paguemos pronto, porque solo con conciencia más plena de lo que está ocurriendo vamos a detener este mal que nos come la sociedad, la vida, los jóvenes, el país. Y como creo que este es el principal problema que tiene mi generación, nuestra época, tenemos que pacificar México. Espero que este sea un libro que entrega conciencia, dolorosa, como las vacunas, para producir paz. Y sí diría, creo que la única lección que yo sí entrego al costo, ¿no? Es que solo si nos acercamos a quienes han estado produciendo el mal, vamos a poder construir conciencia distinta de lo que está ocurriendo. Que incluso esta distancia tan mayúscula no nos ha ayudado nada. Esta cosa como muy infantil, bíblica, ¿no? Ahí están los ángeles caídos, claro. ¿no? Acá están los ángeles. A ver, Sí, no. es una maravilla de metáfora. Lo que pasa es que nunca la hemos leído bien. O sea, lo que entrega la manzana es conciencia. Y eso creo que
este libro apoya, Y sí, aporta. con esa se acaba el paraíso. Sí, con la conciencia no hay paraíso. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Ahora, una vez que ya entregas iba a decir tu manuscrito, pero ya no es manuscrito. No, pues sí, no, claro. Mi editor, Gabriel Sandoval y Carmina Rofrancos, lo leen en papel. Eso me dio mucha satisfacción cuando los conocí. El papel es el papel. No, y todavía yo les decía, oye, me dijo, yo lo imprimo. No, te lo mando impreso. La discusión era si lo imprimían ellos o lo imprimía yo. Claro, pero no. Claro. Ok, entonces entregas el manuscrito. tu manuscrito. La vieja usanza. ¿Te tomaste distancia del tema o seguiste dándole vueltas? Mira, te digo, hasta el día de hoy que fueron estás y vinieron hablando seis, fueron y vinieron 6 manuscritos y ya cuando entregué el último, a ver, entre el quinto y el sexto sí tomé un consejo que lo que dice es, con los libros hay que hacer como con los pasteles, hay que dejar que se inflen con el paso del tiempo. Entonces sí, lo dejé reposar y de pronto encuentras muy bien los errores, lo que le falta. Salió la última versión y se la debe haber entregado en noviembre, más o menos, un poco antes. Ya. Para diciembre, en la necesidad como la del adicto, ya estaba buscando la siguiente historia. Y ya empecé desde diciembre en la siguiente historia que no tiene que ver con esta. Ese era, aunque sí tiene con que ver. el tema. Sí tiene que ver. Ya no, ya, es que ya. Sí. A ver, desengánchate de eso. A ver, estoy enganchado con la injusticia y la justicia mexicana. Sí, te creo absolutamente. Y sí, aunque no tiene que ver con estas bandas criminales, sí tiene que ver con las fallas, con el epicentro de la impunidad. Sí, ¿qué hemos hecho mal, no? Sí, pues que no. ¿Qué hemos hecho tan mal como sociedad para...? Hay una frase que dice él, que era el himno de ellos, era mata, Dios perdona. Sí. Más o menos, ¿qué hemos hecho mal? Yo no sé si Dios, pero en México mata que la PGR te perdona, sobre todo si tienes dinero. O la fiscalía se llama ahora, ¿no? Sí, ya es fiscalía. A ver, no hay castigo. O sea, la impunidad quiere decir impunidad, eso. Estamos en una época donde las consecuencias de los actos se libran si uno tiene influencia, dinero, poder, sea que lo adquieras construir una empresa criminal, o sea, en otras formas corruptas. ¿Crees que con esta administración eso esté cambiando? Porque lo que nos han dicho es cero impunidad, cero corrupción. Pero también nos han dicho que a los crímenes hacia atrás no van a ser perseguidos. Entonces, no estoy seguro. Mira, tengo miedo que agarren 2 o 3 casos emblemáticos, Ayotzinapa, por ejemplo. Ojalá lo resuelvan, por cierto, y que con eso se resuelve el conjunto. Y tengo para mí que el problema más serio sí es el aparato de justicia. No creo que sean los jueces el problema más serio. Creo que son estas personas que hacen las investigaciones y luego presentan la averiguación previa. Y creo que ahí hay una mafia muy corrupta, muy vinculada con estas empresas criminales. Y gente que tú y yo hemos entrevistado, les hemos creído que son adalides de los derechos, en fin. Voy descubriendo con el paso del tiempo que son parte del problema y no de la solución. ¡Qué terrible! Han estado mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos, ¿no? Abogados, ¿no? Por ejemplo, que siempre están en las páginas sociales de los periódicos, que se han sido los que han encargado de lavar el dinero, de fabricar culpables, en fin. Entonces, sí, lo que ocurre es que me arroja a una necesidad de explorar de manera más íntima el problema de la injusticia, ya no en el nivel de, diría una amiga el día de hoy, gore de algunas escenas. Sí, claro. Pero sí estoy muy preocupado por el tema. ¿Y te vas otra vez a un personaje? A ver, sí tiene que ver con la cárcel y sí tiene que ver con presuntos victimarios, pero en realidad estoy revisando el otro lado. O sea, ahora sí estoy revisando a quienes desde la autoridad han fabricado muchas de las mentiras. O sea, aquí tú vas a encontrar la duda de que si lo de que cuenta él es sea cierto o no. Ahora, del otro lado, me falta revisar Ahora, las mentiras, las ficciones, la propaganda que se ha hecho desde el poder. Y creo que ahí hay parte de la explicación que en realidad pues, surgió como pregunta después de hacer esta investigación. O sea, ahora quiero hablar con el otro lado, ya no con el victimario que está en la cárcel, ¿no? O que estuvo en estas empresas criminales, sino con el victimario que desde el poder ha construido este ambiente de impunidad. Ahora, déjame decirte algo. Es tal el horror que de pronto sí dudas de que lo que te cuenta sea cierto, pero yo sí acabo creyéndole. ¿Tú? Pues es que a ver, estamos en una época donde lo verdadero casi no es fácil encontrar, la verdad no está ahí esperándonos, pero lo verosímil
pues sí es materia nuestra. Sí, es Y materia mucho nuestra. inverosímil. Pues lo vemos todos los días, Sí, caray. hay historias que él me contaba y que luego buscaba yo en los periódicos y estaba. Y es lo que te digo. El caso justamente de su práctica santera, ¿no? Yo no sabía. Y la verdad no está en casi ningún texto sobre los Zetas. Alguna cosa que hizo Ravelo, alguna cosa que habrá hecho Diego Enrique Cerno, algo mencionan de su práctica religiosa, pero no al punto donde él me la cuenta. Entonces yo dudaba que incluso eso existiera. Me voy a los expedientes en Estados Unidos y uno de sus colegas, Enrique Rejón, ¿no? Que él era el Z7, creo, o el, en fin. Que no tenía la numeración nada que ver con la jerarquía, ¿no? Sí, Eso sí, te lo qué buena explica él. memoria. Tal cual, tal cual. No, era una cosa Porque él casi quería azarosa, decir sí. que él era, que él era el más 4. Claro, Sabremos. él era el 4. Pero cuando voy a ver el careo que le hacen los fiscales estadounidenses, porque Rejón fue extraditado, ahí él cuenta toda esta parte. Entonces digo, esto que me había parecido increíble resulta que es comprobable, ¿qué hago con el resto? Hay una explicación ahí de Muertas de Juárez, que no voy a contar y prefiero que no contemos al público, pero si lo que él cuenta ahí es cierto, me parece abominable. No es la versión más socorrida para explicar la violencia en esa ciudad, ¿no? Entonces, no es lo que ni nos han contado ni hemos contado. No, al mismo Desde tiempo hay como piezas de periodista. información que encontré que hacen sentido. Entonces, a ver, esto es bien importante. Esa verdad va a ser muy difícil que la encontremos, y creo que lo digo en la frase esta de Aristóteles que arranca, pero por lo menos entendamos las razones de la falsedad. O sea, es muy importante conocer las razones de la verdad, pero cuando no podemos encontrar las razones de la falsedad. Porque si las levantamos, las quitamos, vamos a ver mucho más claro qué hay ahí abajo. Oye, y te fuiste hasta más abajo, ¿qué hay? O sea, Pues sí, debajo del átomo están los protones y los neutrones. Sí, te fuiste. O sea, ¿cómo? No eran pesadillas, yo creo, las que tú tenías. Ahora, tienes familia, te preocupaba la integridad de tu familia, sí te vuelves un poco paranoico, Sí. sin duda. Habíamos pactado términos donde presuntamente yo iba a poder hacer el trabajo, había entendimiento de que a él le convenía, por todo esto que te dije, que lo siguiera visitando, contara la historia. Pero sí, a estas alturas te tengo que decir que la única manera de poder compartir sobre todo con mi pareja, ¿no? Sí, Esta historia, era darle a leer las transcripciones de las entrevistas. Porque si no, yo creo que no había manera de avanzar en esto sin que la pareja hubiera reventado. Digo, solamente cuando ella empezó a entender la dimensión de lo que podía implicar esta descubierta, ¿no? Y que se volvió entonces ya, yo no diría una aventura conjunta o de ambos, pero de por lo menos complicidad, ¿no? de comprensión. Entonces eso fue importante, porque si no, sí creo que en algún momento me había dicho, yo no te puedo seguir en esto, sobre todo a las 4 de la mañana cuando me encontraba sí, en estados alterados. Sí, pues cómo no ibas a estar en estados alterados. Ahora, pues tú eres periodista finalmente, lo de Culiacán es resultado de todo esto, es consecuencia de todo esto. ¿Qué lectura le das ahora que pues ya estás tú viendo las... Culiacán es la más antigua empresa en esta especialidad rara que es el tráfico de droga, ¿no? O sea, ellos al origen eran gomeros, ¿no? Tú no puedes decir que los Zetas hayan sido gomeros, no traficaban goma. Claro. Pero ciertamente la empresa que hoy tienen Iván Archibaldo, Ovidio y el resto de la familia Guzmán, junto con el Mayo Zambada, no se parece a la empresa que conoció el Mayo Zambada cuando entró en este negocio. Y creo que la diferencia es la aparición de los Zetas. Porque cuando sí el Cárdenas Guillén se hace del Cártel del Golfo, él había sido entrenador de perros. Y entonces yo creo que con esa metáfora decide contratar a estos Zetas que habían formado en Estados Unidos. Y en efecto consigue que el delegado de la PGR se los entregue, que hoy está en la cárcel, Carmen Oralio Castro Aparicio, un coronel, por cierto. Y entonces lo que hace es como en su empresa criminal hay un departamento que es la línea de fuego, es el ejército. Y es un ejército letal, ¿no? Que lo que quiere es atemorizar al resto, marcar territorio a la manera paramilitar. Y lo que hace Osiel Cárdenas es encargarle a estos 20 originales que formen a otros 20, lo cual suma 400 militares, o por lo menos 400 paramilitares en el 2001. Cuando esa empresa está lista, pues el resto de las empresas temen,
les van a arrebatar negocio. Estos muy rápido se hacen de Tamaulipas, penetran Veracruz, pero muy rápido se empiezan a mover a Durango. Y ahí sí ya Sinaloa empieza a escuchar pasos. Y en ese momento, ¿qué es lo que hacen la empresa criminal de Sinaloa? Todavía asociado el Chapo con los Beltrán Leiva. Forman a los Pelones. Yo he llegado a encontrar ahora información que me permite, a manera hipotética, advertir que los Pelones los formaron exagentes del Mossad. Claro, porque para enfrentar a los soldados formados en Fort Hood, pues apenas exagentes del Mossad. Y probablemente el choque entre los Zetas y los Pelones en Acapulco, esa que vimos en los 2000 tardíos, al final de la primera década, es ya el encuentro entre cártel de Sinaloa con esta línea de defensa. Y luego entraron los caiviles. Y luego la familia michoacana, que se habían formado con los Zetas, también se hacen de una línea de fuego similar. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación lo que tiene son paramilitares. Entonces, en realidad ya lo que tiene son grupos de paramilitares que son la ojiva de estas compañías chocando entre sí. Y entonces ya no se dedican solamente a un negocio. Controlan la plaza, controlan el territorio con la lógica militar. O sea, eso fue lo que trajeron los Zetas. Por eso cuando digo el origen estuvo el Estado, es que el Estado formó a esa línea militar que luego contagió a las otras líneas militares y todas empezaron a hacer lo mismo, cortar cabezas, dejar cuerpos, ir por las familias. Esto empieza con los Zetas. Si fuéramos tú y yo biólogos, yo te diría, ¿cuándo mutó la cepa para volverse letal? Con los Zetas. ¿Y quién la hizo mutar? Esto se produjo en el laboratorio del gobierno, no de otra gente. Entonces, sí, claro que, han pasado los años y se han sofisticado, pero el cártel Jalisco Nueva Generación, pues son los Zetas versión 3.0. Y claro, el cártel de Sinaloa, que tiene toda la experiencia, no se va a quedar atrás en esa lógica. Pudieron levantar una ciudad entera y alrededores en minutos. O sea, imagínate cómo está ese ejército. A ver, los Zetas son una escisión del cártel de Sinaloa, digamos. No. ¿Eran los sicarios? No. Los Zetas son el brazo militar o paramilitar del cártel del Golfo. Del Golfo, perdón. Para arrancarle territorio a Sinaloa, para invadir Michoacán, cosa que logran, y para hacerse de Acapulco. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que es cuando él se esconde, que cuando Ciel Cárdenas Guillén es extraditado, entonces ya no hay quien mantenga juntos a los paramilitares y a la empresa. Y entonces se parte. Entonces vas a tener de un lado a Lascano y del otro lado a Tony Tormenta, que es el hermano de Ociel. Y entonces empiezan a chocar y en realidad se destruyen entre ellos. Y es cuando este hombre dice, mejor me escondo. Porque yo sí sé lo que implica el choque entre mis hermanos, entre hermanos. Sí, no es que le tenga miedo al gobierno. No, Por eso se esconde, porque sabía lo que iba a implicar ese choque. Y es un choque que en Tamaulipas generó una cantidad de muerte extraordinaria. Ahora, tú ¿cómo leíste lo que pasó en Culiacán? Y ya me dices qué lectura le das, me lo acabas de decir, pero pues todo el post, ¿no? El postoperativo y el postdebate del operativo y todo lo que ha venido pasando desde entonces. A mí lo que me pasa, sobre todo después de esta experiencia, es que ya no me creo nada de entrada. Me hablas del operativo de Tepito. A ver, déjame hablarte primero del operativo de Tepito, nada más para que te diga a qué nivel está mi escepticismo. Según esto, Omar García Harfuch detuvo a los fulanos estos de la Unión Tepito en la calle de Jesús Carranza. ¿Sabes dónde creció este muchacho? En Jesús Carranza. Es decir, a ver, hay algo un poco como de déjà vu. O sea, muchas veces ha ocurrido que en esa calle agarran a los... Entonces, esto es ridículo. O sea, la historia no se repite tan a pie juntillas. Ya no se van a ir a Jesús Carranza. Sí, claro, hombre. Ahora que se van a Peralvillo 33, ¿no? Claro. Entonces, más o menos lo mismo me pasa con el tema de Sinaloa, porque de toda evidencia, el conjunto de mentiras se debe a que el gobierno en todos sus niveles está acostumbrado a producir primero propaganda que castigo, que justicia. Entonces, ¿cómo ves que le dijeron mentiras al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo,
al punto donde lo hicieron llegar a una conferencia de prensa a contar una historia que le han contado 1000 veces. Ahí está narrada, esta de que íbamos pasando por ahí y nos dispararon desde afuera. Y entonces entramos. Hombre, está narrada como 6 veces en el libro, en escenas distintas. Entonces yo cuando oí a Alfonso dije, no, pues es como lo de Jesús Carranza. O sea, ¿no? O sea, sí, esto ya lo he oído 1000 veces, ¿no? Luego viene la siguiente explicación del día siguiente y la verdad es que me sigue haciendo mucho ruido el cronograma y yo creo que hay algo más que no nos han contado y tengo la sospecha de que ese operativo, por la dimensión que tiene, no iba tras Ovidio, sino tras el hermano. Iván. A ver, Iván Archibaldo también tiene orden de extradición. De extradición. ¿No? Y claramente cuando hablan del jefe y hay que salvar al jefe, es Iván, pues no es el muchachito. No. Ahora, esa es mi hipótesis, pero sobre todo por el despliegue masivo y algunas de las piezas de propaganda que es muy interesante escuchar, se te va afinando el oído, que el propio cártel de Sinaloa mandó a las redes, donde tenían que avisarle a su propia compañía que Iván estaba bien. Entonces lo que dicen, y hay varias grabaciones que dicen, ya rescatamos a Iván, ya solo falta Ovidio. Y la verdad es que alguien diría, no le prestes atención a esto. Después de ver el modus operandi, me queda claro que el gobierno estuvo a nada de poder desmantelar seriamente esa empresa criminal y se les fue. Y no están dispuestos a contar por qué se les fue, cuáles fueron los errores cometidos. Y yo creo que lo más grave, ¿no? Y es que estas empresas criminales hayan por primera vez en la historia decidido tomar como rehenes a los familiares de militares. Sí. Que sí me parece que ahí sí ya se dio un paso adelante, ¿eh? O sea, de tener a los familiares de militares como rehenes. Sí, eso no se había visto. No sé. Y creo que ahí el ejército es donde tiene razón para estar muy ofendido. Y ahí puedes entender lo que pasó días después, ¿no? O sea, tienes una reunión entre generales donde dicen estamos muy dolidos, ¿no? Estas gentes no nos rinden, la ideología de izquierda está haciendo mucho daño. A ver, ¿de qué habla? Pues de que el ejército está muy ofendido. Entonces, mira dónde estamos hoy, nada más por ese episodio. Y desde luego, desde ahí decir, yo ya no voy a perseguir de esta manera a estas empresas, pues me deja muy inquieto, porque esas empresas tienen control del territorio. Claro, absolutamente. Y luego, pues ceder ante ellos también es algo inédito, ¿no? Pues sí. Ahora, si no hubieran cedido, quién sabe qué hubiera acabado eso, ¿no? Es probable, pero pues, a ver, ya lo tenían, ¿eh? El operativo en realidad, pues, solamente es fallido si explicamos, como tú lo estás haciendo ahora, que probablemente iban por el hermano, pero entremos pues, a la especulación, y que me perdone la audiencia. A ver. Este tipo de operativos para entregar objetivos estratégicos, el caso de Osiel Cárdenas está contado aquí, o sea, logran entrar y tienes 10 minutos para sacarlo de la casa donde está, subirlo a un avión y llevártelo al campo militar. Claro. Si en 10 minutos no logras, pues lo que pasa es que la capacidad de reacción es enorme y en ese momento tienes que soltarlo. A ver, esto es muy antiguo. Desde esta lógica, ¿por qué mantuvieron a Ovidio tanto tiempo? 4 horas, 5 horas. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Porque no era Ovidio el objetivo estratégico principal. A alguien no lograron en 10 minutos subirlo al avión. No fue Ovidio. Ovidio sí lo hubieran podido subir en 10 minutos. Pero así ya lo tenían. Pero, nuevamente, estás hablando en mi faceta novelista. No asumo riesgos periodísticos en esto. Qué rica conversación. Y luego lo del golpe de Estado imaginario también, porque si hay datos al respecto es algo muy delicado, ¿no? Ahora, el hilo se sigue. O sea, tú traes familias de militares secuestradas para extorsionar. Enojo del ejército. Reunión de generales. En esa reunión, un general, Gaitán, se queja. Se vuelve pública porque la jornada hace pública esa conversación. Pues tienes al presidente atajando, diciendo, a ver, esto no es la época de Madero, aquí no hay Victoriano Huerta, se equivocarían en esto. Y entonces el resto de la sociedad diciendo, el presidente habla de golpe de Estado con una enorme facilidad. A ver, le está respondiendo a Gaitán y Gaitán le está respondiendo al presidente después de Locodiacán. No nos perdamos, la línea es mucho más corta de lo que nuestra imaginación debería permitirnos. Entonces ya también estamos nosotros tienes a Evo Morales abajo, tienes a Chile adentro, ya estamos todos con que había el golpe de Estado. Sí, yo creo que el presidente lo que hizo fue decirle con toda precisión al ejército, no vayan a equivocarse.
esto no es la época de la revolución. Digo, le encantan las metáforas, Sí, ¿no? sí, le encanta. O sea, aquí no hay Victoriano Franco, Huerto. no hay Huertas, no hay cabida para estos personajes. Y la verdad, si revisas bien, aunque es interesante saber lo que piensan los generales, creo que Gaitán se equivocó. Un militar que te dice, me está costando la lealtad y la disciplina. A ver, no. A ver, tú y yo podemos decir eso, ¿eh? Sí, no me gustan las izquierdas, las militar, derechas. Pero a ver, si lo que aceptaste es ser general del ejército mexicano, con el peso que tiene Gaitán. Y eres un subordinado del presidente, ¿no? Digo, Sí, yo no entiendo por qué no lo han cesado. Aquí todo el mundo está diciendo que el presidente lo regañó en público, porque además López Obrador solo regaña en público, sí, nada más. No regaña en privado. En es privado impresionante. yo creo que no, yo todos creo que en público. pero es muy buena onda. ¿No? Pero lo cierto es que, perdón, corres a Gaitán en ese momento. Es un peligro tener un general así. ¿Te explicas por qué lo ha corrido? ¿Sabes por qué lo ha corrido? Porque lo que les hicieron en Culiacán es inaceptable. Y no hablo del presidente del gobierno, ¿eh? O sea, tú imagínate el temor que tienen hoy las familias. Ya no puedes tener a las familias viviendo en el mismo lugar donde viven los militares. Los tienes que los mover. tienes que separar. Sí, los tienes que separar. Sí, está fuertísimo. Híjoles, ¿para cuándo la siguiente historia? Dios mío. Está muy cañón. Mira, nada más para actualizar información. Asesinan a 5 familias del activista Julián Lebrón en Chihuahua. Levarón. Levarón, perdón, a Levarón, ¿te acuerdas? Sí. Claro. 7 más están desaparecidos. Habitantes de Bavispe, municipio de Sonora, reportaron que 2 camionetas en las que viajaban mujeres y niños fueron secuestradas. Un grupo armado atacó a 5 familiares del activista Julián Levarón cerca del Rancho de la Mora, comunidad mormona ubicada entre Sonora y Chihuahua. Es tristísimo esto que me cuentas. Yo conozco muy bien a Julián, de hecho lo entrevisté en algún momento y parecía que se había ya resuelto en Chihuahua la violencia en esa zona, ¿no? Dice, según medios locales, hombres armados atacaron la camioneta en la que iba una prima de Levarón, 4 de sus hijos, quienes murieron luego de que el auto se incendiara a causa de que los disparos impactaron en el tanque de gasolina. Está muy cañón. ¿Te puedo contar una historia que me contó? Sí, por favor, sí. Julián en realidad empezó el activismo con su hermano, porque había un tercer hermano de ellos más chiquito que habían secuestrado. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a pagar el rescate. Y formaron una organización que se llamaba SOS Chihuahua. Entonces fueron a ver al gobernador y fueron a ver a la procuradora y pactaron a través del gobernador y la procuradora que soltaran al hermano. Y lo soltaron. A los 2 días llegaron a matar al hermano, al del medio. No al que había estado secuestrado. No al que había secuestrado, que tenía 13 años, sino al otro hermano, que no recuerdo ahora el nombre. Y entonces yo le preguntaba a Julián, bueno, ¿y qué aprendiste de esto? Hablando de ingenuidad. Y me dijo, aprendí que en México cada que hay un problema nos ponemos a rezarle a Quetzalcóatl. Y mientras más le imploramos a Quetzalcóatl que nos rescate, más probable es que llegue Hernán Cortés y nos corte a todos la cabeza. Dice, cuidado de seguir confiando en Quetzalcóatl como solución. No sabes cómo me duele saber esto. Es un hombre muy joven, ¿eh? Creo que estos tienen hijos muy jóvenes, los mormones, pero es un hombre que no tiene más de 45 años. Los muchachitos no creo que tuvieran más de 10, 12 años. Ay, no, qué terrible. Terrible. Es que esta guerra sigue. Esta guerra sigue. No podemos suponer que con ingenuidad vamos a resolverlo de verdad. Sí, no. Y no es Quetzalcóatl el que lo va a resolver, ¿eh? Te agradezco tantísimo. Ay, yo ya me voy a seguir con mi lectura. Te dejo en paz y perdóname las molestias causadas. Toda la intención era entregarte una manzana. No. La entregaste y tomamos conciencia. No, de veras te felicito muchísimo. Qué bien logrado está. Y te quiero decir que no sabes cómo le entusiasma a uno cuando escribió un libro y hay una periodista que lo leyó. No. Es un regalo enorme. Al contrario, te agradezco mucho. Y hay que leer este libro de Ricardo Rafael, Hijo de la Guerra, su más reciente publicación. Y lo que esperamos. Sigamos hablando. Ya estamos como esperando ya la segunda temporada, ¿sabes? Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias como siempre a ustedes y muy buenas noches.